Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, ¿cómo están? Andrés Felipe les habla, espero se encuentren bien en esta tarde. Quisiera saludarlos en este momento en el chat, darles la buena tarde, darles la bienvenida a quienes están conectados en este momento. Muchas gracias también a aquellos que ven esta grabación, la ven después. A los profes también un saludo allá. Muchas gracias por estar pendientes de estos muchachos y de la sesión de clase. Darles la bienvenida y decirles que esta es la semana número 8, la clase o la sesión de clase número 16. Hola, muy buenas tardes, señor David. ¿Qué tal? Juan Manuel, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero estén teniendo una buena semana y estén teniendo una buena tarde. Bueno, vamos de una vez a nuestra presentación. Comencemos con este tema. El día martes habíamos comenzado con el tema de los párrafos de introducción y en el día de hoy vamos a trabajar lo que son los párrafos de transición y los párrafos de conclusión. Entonces, para que estemos pendientes de este temita. Buenas tardes a todos. Juan Daniel, muy buenas tardes ahí. Buenas tardes a todos los que están conectados. Vamos a compartir. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. Partimos de nuestros objetivos que nos guían en nuestras sesiones de clase. Los objetivos del día de hoy es el de reconocer los diferentes párrafos que componen un texto, definir los elementos que componen los párrafos de transición y de conclusión como función primordial de la estructura de un texto o de un discurso escrito. Bien. Vamos a nuestra agenda. Nuestra agenda del día de hoy parte de la activación de unos saberes previos a través de lo que es la reflexión de unas frases y unas preguntas que yo les haré. Luego vamos a nuestra presentación de contenido en donde vamos a hablar de los diferentes tipos de párrafo de transición y de conclusión. Y luego vamos a tener nuestra actividad central que parte del análisis de un texto y unas preguntas de comprensión lectora y de análisis según la temática del día de hoy, y proponer también nuestra actividad de profundización para que la trabajen allá en las instituciones. Bueno, chicos, vamos de una vez a la activación de nuestros saberes previos. Dice: a partir de las siguientes frases que ya voy a hacer lectura. Profe, hola, ¿puedes mostrar el tema? Claro que sí. Tema del día de hoy es párrafos funcionales de transición y de conclusión, para que lo tengas en cuenta. Entonces, vamos a la activación de nuestros saberes previos y ahí dice: a partir de las siguientes frases, que ya se las voy a leer, escoja cuál utilizaría para cerrar un texto, cuál podría servir de enlace entre uno y otro párrafo. Entonces vamos a ir leyendo las frases. Hola, es con mucho gusto. Vamos a ir leyendo las frases y ustedes me van a decir si esa frase serviría para servir de enlace o para finalizar un texto. ¿Cierra un texto o cuál es de enlace? Bien, vamos con las frases. La primera, ustedes me dicen ahí, la primera. Me van a decir si es para cerrar o de enlace. Se venía hablando sobre un tema, hablaremos a continuación de, ¿esa cuál sería? Pues si a mí me dicen que vamos a hablar a continuación, es de enlace, ¿cierto? No es de cierre, viene más información. Luego está otra frase: a continuación se indicará la manera correcta para llenar el formulario. A continuación.
¿Eso qué quiere decir? Me da hasta una sensación de que apenas está comenzando el texto. Entonces sería también un enlace, una frase de enlace. Luego dice, existen otras formas de presentación más o menos semejantes a los mapas conceptuales, como se verá en el siguiente cuadro. Viene mucha más información que sirve para explicar una temática. Ese también es de enlace. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Ve, profe, no hay entonces de cierre. En otras palabras, es necesario decir que, y ese sí me puede servir de cierre. Es porque ya me va a venir a concluir una temática que se viene desarrollando y me lo va a concluir con, en otras palabras, es necesario decir que y me concluye o me redondea la idea, me puede finalizar el texto. Retomando lo que se venía diciendo, podríamos decir que retomando lo que se venía diciendo es una manera de coger la información previa para de una vez cerrarla. De manera que planteando hasta aquí nos permite, eso también puede ser de cierre. Para finalizar, no, pues es obvio, entonces vamos a tener de cierre. Se podría decir que para finalizar. Listo. Bueno, muchachos, en nuestro contenido vamos a encontrarnos con lo que son las descripciones de los párrafos de transición y con nuestros párrafos de conclusión. Bien. Vamos entonces a párrafos de transición. Nuestros párrafos de transición tienen unas características. Vamos a ir desarrollando o hablando de las características de estos párrafos de transición. La primera sería la función de estos párrafos es establecer las relaciones entre las diferentes ideas o temáticas abordadas en este texto. Entonces va a ser como un eslabón de la cadenita, es decir, el eslabón de la cadena que une un tramo con otro, un punto de unión, una convergencia ahí. Otra característica, se constituyen estos párrafos de transición en un puente que permite realizar un paso hacia la presentación de un nuevo tema. Entonces venimos hablando de algo, llega un párrafo de transición y me puede presentar un tema que se conecte con el primero, pero que va a cambiar totalmente de eje temático. Resume lo que ya se ha desarrollado y anticipa lo que se va a presentar. Muy bien, entonces podemos decir, en este párrafo se está hablando de esto, pero recuerden que también vamos a hablar de esto otro. Los párrafos transicionales en su mayoría carecen de oración temática. No va a haber un eje temático en esos párrafos, sino que va a anunciar lo que se viene. Entonces es una manera de valga la redundancia, una transición entre un estado temático y mucha más información que se viene. Bien, vamos entonces a diferentes tipos de párrafos de transición y un respectivo ejemplo. Vamos a tener el primero, que es el párrafo de transición al inicio de capítulo. Ese nos va a servir mucho para desarrollar los conceptos y las ideas en una primera instancia. Aquí tenemos un ejemplo. En el capítulo anterior hemos visto que aunque los sapiens ya habían poblado África Oriental hace 150.000 años, no empezaron a invadir el resto del planeta Tierra y a llevar a la extinción a las otras especies humanas hasta hace solo 70.000 años. En los milenios intermedios, aunque estos sapiens arcaicos tenían nuestro mismo aspecto y su cerebro era tan grande como el nuestro, no gozaron de ninguna ventaja notable sobre las demás especies humanas. No produjeron utensilios particularmente elaborados y no lograron ninguna otra hazaña especial. Este es un texto
de El árbol del saber de Noah Harari, que se llama De animales a dioses, el libro. Es un capítulo que se llama El árbol del saber. El libro se llama De animales a dioses. Muy recomendado ese libro para aquellos que quieren indagar sobre la evolución del ser humano y sobre cómo nos vamos convirtiendo nosotros de ser animales a una especie diosificada de animal, también de animal racional. Noah Harari, para que lo tengan ahí en cuenta. Vámonos con otro tipo de párrafo de transición. Párrafo de transición entre ideas. Bien, este va a venir a separar las ideas que estamos leyendo. Leamos un ejemplo. No queremos entrar aquí en la discusión sobre la justificación que pueda tener un trabajo que se limita a una documentación de una lengua amenazada frente a actividades de revitalización. Analizamos en la siguiente sección los fundamentos de una documentación de una lengua amenazada como una realidad posible frente a la muerte acelerada en las lenguas a nivel mundial. Entonces vamos a tener que es una transición entre una idea y otra. Aquí podemos ver cómo se me estaba exponiendo una temática, pero no me concluye, no me cierra y no me hace preámbulo de otro tema. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir desarrollando otra idea, pero de la misma temática. Y vamos a tener nuestro párrafo de transición corto al final del texto. Esto es muy interesante porque va a venir a mencionar una pequeña conclusión de un tema, se viene el desarrollo del mismo eje temático, o me cierra de una vez lo que se venía hablando. Dice el ejemplo: en su página web, la Policía Nacional entrega las siguientes recomendaciones a los padres para que protejan del grooming a sus hijos. Esto también puede servir de manera entre la presentación de algo que se viene. Entonces vamos ahora a lo que son los párrafos de conclusión. Los párrafos de conclusión, pues ustedes dirán, bueno, pues es muy sencillo decir que los párrafos de conclusión son los que concluyen el tema. Pero hay algo mucho más allá de simple y llanamente concluir en un texto. Lo que van a venir a decir los párrafos de conclusión es que también sirven de manera de cierre. No concluyen, pero sí van a cerrar. Vamos a leer. La función de estos párrafos es finalizar, terminar o concluir un discurso. Muchas veces nos vamos a encontrar con un párrafo de conclusión que dice, bueno, para concluir o para finalizar es esto. Sí, o otras veces nos vamos a encontrar con un párrafo que deja la temática ahí, la cierra porque ya no hay nada más que abordar. Una vez desarrollado el tema, el autor puede indicar el remate de un texto mediante un marcador explícito, en resumen, en últimas palabras, en conclusión, finalmente, para finalizar, para terminar, quiero concluir, etc. Algunos autores distinguen entre párrafos de finalización, aquellos que se salen del tema a través de una cita, una anécdota, una sugerencia o una inquietud, y aquellos párrafos de conclusión que en sentido estricto sintetizan los resultados de la investigación o estudio presentado a lo largo del texto. Muchas veces un párrafo de conclusión también puede presentar una sugerencia para el lector o puede presentar una pregunta investigadora que queda abierta para que el lector continúe con la investigación. Pero no necesariamente es un resumen o una conclusión. No necesariamente un párrafo de conclusión me va a dar una conclusión. Muchas veces sugiere cosas. Entre las características de estos párrafos de conclusión nos vamos a encontrar también con
leo las conclusiones y las introducciones pueden compartir algunos aspectos tales como la importancia del tema. Recordemos que en nuestros párrafos iniciales se expone y desarrolla el tema, pero muchas veces un párrafo de conclusión también va a venir a resaltar el por qué es importante haber desarrollado dicha temática. El recuento de los aspectos tratados, la postura del autor en relación con el tema y datos de interés. Muchas veces nos vamos a encontrar en un párrafo de conclusión la opinión concreta del autor sobre el tema al final. También se asemejan en el uso de recursos y estilos. Además, los párrafos de conclusión pueden concluir las limitaciones del escrito o del estudio presentado. Es decir, se puede venir a concluir con unas problemáticas que hubo en una investigación, con unos resultados que también hubo en una investigación o con simple y llanamente unas circunstancias que hubo en un campo investigativo. Reflexión de estudio presentando reflexiones, opiniones, inquietudes, nuevos temas por indagar y sugerencias temáticas o metodológicas para quien quiera continuar los ítems desarrollados. Bueno, vámonos entonces a diferentes párrafos de conclusión. Tenemos con el primero, que es el párrafo de finalización. Vamos con un ejemplo de esto. Y para terminar, recordemos parte de las últimas palabras con sabor e inclinación ajedrecista de Sancho en la novela. ¡Ay!, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, si no tome mi consejo y vivas muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate. Esto es del tomo número 2 del capítulo 74 de Ezequiel Martínez Rodríguez, que se llama Don Quijote y el ajedrez. Bueno, vámonos ahora con ejemplo de, ya no de finalización, sino de conclusión, párrafo de conclusión, en donde se concluye una temática. Vamos con esto. Todo lo que se expresó en este artículo muestra tal como la teoría aconseja que se deben hacer las cosas. En la práctica, en la ingeniería de software comúnmente se menosprecia el valor de una metodología para crear el software. Esto, a mi juicio, está demeritando la incipiente profesión de ingeniero de software, en particular la del especialista en tecnología de información, en general a las empresas de consultoría en software, ya que generalmente se cede al chantaje profesional del eje o del cliente, quien ordena la construcción del software con argumentos como no hay tiempo para eso, ponte a programar. Bueno, listo. Vamos entonces a nuestra actividad central del día de hoy. Nuestra actividad central tiene que ver con un texto que les voy a presentar, pero antes de eso vamos a decir que una de nuestras preguntas centrales en nuestra actividad central es la de cuál es la mejor manera de concluir un texto, ¿cierto? Antes de comenzar con nuestra actividad central, yo voy a hacer una pregunta que normalmente hacemos los profes. Muchachos, ¿hay preguntas hasta aquí o continuamos? ¿Qué me dicen ahí en el chat? Recuerden que ese chat es de ustedes, que pueden hacer comentarios, preguntas, sugerencias, pueden hacer lo que quieran con ese chat. Bueno, en relación con las temáticas que abordamos, ¿cierto? ¿Está todo claro? ¿Hay preguntas? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Continuamos? Otra vez el que calla otorga. Continuamos. Muy bien, señor David Steven. Muy bien, David. Bueno, preguntas para el antes de la lectura.
Vamos a hacer una lectura, ¿qué es la felicidad y cómo se puede alcanzar? Pero antes de nosotros hacer esa lectura de qué es la felicidad y cómo se puede alcanzar, viene un par de preguntitas que quiero hacerles a estos muchachos que están aquí activos y conectados el día de hoy. ¿Qué es para ustedes la felicidad? ¿Qué entendemos nosotros por felicidad? Respondan ahí en el chat, por favor. La felicidad es un sentimiento, es un estado. ¿Qué es la felicidad? Díganme ustedes. La felicidad es transitoria, la felicidad puede lograrse, la felicidad no es, eso no existe. Muchas personas van a decir nunca hay felicidad, siempre estamos incompletos. Otras van a decir la felicidad en lo espiritual sí es concretable. Hay personas felizmente realizadas en su espiritualidad. Y hay otra pregunta que dice, ¿consideras que la felicidad es algo alcanzable cómo o a través de qué? Por acá me dicen, es el vivir bien conmigo mismo y los demás. Perfecto. Eso es felicidad, la tranquilidad entre la relación de uno con el exterior y de uno consigo mismo. Es un estado de ánimo en el cual sentimos satisfacción por algo que queríamos hacer. Perfecto, muy bien, señorita María Verónica. Dice también, estado emocional que ocurre por medio de uno mismo, otras personas y alcanzar algo que te propones. Claro, la meta, lograr una meta nos puede dar algo de felicidad. La felicidad es un sentimiento que sentimos los seres humanos al encontrar el punto exacto entre lo que queremos y lo que podemos. Uy, qué buena frase, señor David, perfecta. Lo que queremos y podemos, el punto medio entre esas dos. Perfecto, muchachos. Vamos entonces a la lectura que les dije tenemos para esto. ¿Lo visualizan bien ahí? ¿Visualizan bien la letra? Voy a ampliar un poco más para que visualicen ustedes allá en sus casas. ¿Bien? ¿Está bien? Digamos que ya está más amplio que al principio. Bueno, texto se llama ¿qué es la felicidad y cómo se puede alcanzar? Bien, vamos a leer. Entonces, antes de comenzar lectura, muchachos, recuerden que hay un montón de temas que nosotros debemos ir recopilando, hilando. Entonces, aprendamos a contar párrafos, aprendamos también o recordemos distinguir los párrafos que se separan entre un bloque y otro. Recordemos también qué tipología de texto estaremos leyendo. Recordemos también la idea central del texto que estamos leyendo y también lo que vimos hoy. ¿Cuál sería nuestro párrafo de transición? ¿Cuál sería nuestro párrafo de conclusión? ¿Cierto? Entonces, pendiente un montón de circunstancias en este texto. Dice, uno de los aspectos más importantes durante el desarrollo de la filosofía en la antigua Grecia fue la ética, donde Aristóteles planteó que todo ser humano está en constante búsqueda de la felicidad. Sin embargo, con el pasar de los años y la formación de sociedades más complejas, las diferencias a nivel emocional e intelectual entre las personas se han hecho más evidentes, haciendo difícil el definir esta emoción de una manera general. Las personas que sufren de trastornos psicológicos como la depresión o ansiedad buscan que estos problemas desaparezcan a toda costa. Y cuando lo consiguen, lo único que desean es ser felices. No obstante, la psicología clínica que está dedicada a tratarlo solo se encarga del sufrimiento, cuya ausencia no se traduce en la felicidad, ni garantiza ningún tipo de emoción positiva.
Esto hace necesario que cada individuo se plantee cuál es su significado a nivel personal, pues de nada sirve superar obstáculos e impedimentos si no se sabe qué hacer luego. Qué interesante ese comentario. Según Martin Seligman, un reconocido psicólogo y escritor de origen estadounidense, la felicidad puede ser analizada de diferentes formas. Desde el punto de vista temporal, en el pasado nacen sensaciones como la satisfacción y la serenidad, mientras que en el presente se encuentran todos aquellos placeres momentáneos, los cuales son alcanzados mediante el aprendizaje y la educación. Emociones como el optimismo y la esperanza se hallan en el futuro. Por otro lado, se plantea que existen tres tipos de felicidad, que obedecen a distintas formas de trascendencia personal. La felicidad hedonista, tal como su nombre lo indica, está basada en el placer. No se trata exclusivamente del aspecto sexual y los deseos carnales, sino en las emociones positivas que se generan en la búsqueda para gozar de la vida. De este modo, se puede sentir alegría, diversión, amor, gratitud, inspiración y mucho más. También está la felicidad que nace de estar comprometidos con una tarea que nos motiva. Aquí se encuentra la sensación de serenidad, que suele traducirse en un estado de fluidez y plenitud. Una vez el objetivo ha sido alcanzado, el orgullo invade a la persona, pues sus capacidades han sido puestas a prueba exitosamente. El tercer tipo de felicidad es el que nace cuando se lleva a cabo una actividad que da sentido a nuestra existencia. Básicamente consiste en obrar en función a una causa u otra persona. Como los hijos, un partido político, un ideal o la misma humanidad, dándole un valor superior a uno mismo. Al margen del sufrimiento que se pueda experimentar durante este proceso, las emociones positivas surgen a partir de la valoración del sacrificio realizado. Teniendo en consideración todos estos enfoques, queda en claro que la única forma de alcanzar la felicidad es mediante el seguimiento de determinadas conductas, las cuales permitirán aumentar la percepción de emociones positivas. Se debe disfrutar el presente y valorar el pasado, ver con esperanza el futuro y siempre dedicar tiempo para actividades placenteras, interesantes y altruistas. Qué texto tan bueno este. Bueno, vamos entonces a lo que son las preguntas que tenemos para ustedes. Vamos a unas preguntas. Los quiero bien activos, muchachos, con estas preguntas. Si quieren hacen otro tipo de preguntas, otro tipo de comentarios en torno a la felicidad, este eje temático, y vamos también a desarrollar nuestra comprensión lectora, ¿cierto? Bueno, vamos. Primera pregunta, así como lo hicieron ahí en el chat, van respondiendo lo que les voy preguntando. Primera pregunta, ¿qué tipo de texto acabamos de leer? A ver, mis jóvenes estudiantes, ¿qué tipo de texto? ¿Fue narrativo? ¿Fue expositivo? ¿Fue descriptivo? ¿Fue argumentativo? ¿Qué tipo de texto nos encontramos ahí? ¿Qué me dicen ustedes? Día 1. Una pregunta. Ahí nos estaban narrando algo. Yo no vi ahí personajes, yo no vi ahí situaciones temporales espaciales, yo no vi ahí
una voz narrativa, no vi pues una estructura narrativa. Entonces vamos a eliminar la opción de un texto narrativo. David Steven me dice que este texto es positivo y María Verónica me dice que es argumentativo, entonces tenemos un choque. Perfecto, vamos a ir hablando de eso. Es explicativo. Una pregunta, este texto explica ciertos detalles o simple y llanamente los menciona. Explica ciertos detalles. Verónica dice que sí, o los menciona. Pregunta, ¿hay un eje temático a defender, una tesis, una idea, una pregunta problematizadora a defender? ¿O simple y llanamente nos están exponiendo un texto? Nos están exponiendo una temática y sus diferentes formas de la felicidad. Pues para darle un poco más de conclusión a esto, dice David, solo nos están exponiendo una temática. Menciona y explica cada idea sobre la felicidad. Aquí vamos a hacer una aclaración muy interesante. A veces confundimos el que nos expliquen con una exposición. Mire, Andrés Felipe es de esta forma, es interesante, es un poco alegre, Andrés Felipe es estudioso, Andrés Felipe es esto, aquello, porque le gusta esto, porque le gusta lo otro. Y pensamos que nos están explicando el ser Andrés Felipe, en este caso la felicidad, pero realmente lo que están haciendo es darnos una exposición de dicha temática. Nos exponen, pero realmente no se detienen bien a explicarlos. Entonces vamos a concluir con algo, muchachos. El texto es expositivo, expone unas ideas, da ejemplo de esas ideas y las presenta de manera expositiva. No defiende una tesis, no defiende una idea o una pregunta problematizadora. Lo que va a venir a hablar es de una temática de manera expositiva. Listo, muchachos. Siguiente pregunta, muy interesante. ¿Qué tipo de párrafo de transición tiene el texto? ¿O cuál es el párrafo de transición que ustedes pudieron haber resaltado en el texto? Vámonos al texto, ¿cierto? Vámonos a este texto y ustedes me van a decir ¿cuál es el párrafo que ustedes dirían? Este puede ser el párrafo de transición. Voy a darle un numeral a esto. Párrafo 1. Párrafo 2. Ahí pueden ir visualizando en pantalla. Párrafo 3. Recuerde que los párrafos de transición son los que, párrafo 4, los párrafos de transición son los que me sirven de enlace entre la continuación de una temática que se viene abordando. Aquí me dicen, en una temática que se viene abordando y da un salto para la explicación de otras cosas de esa misma temática. Eso puede ser un párrafo de transición, otras cosas que siguen luego del desarrollo de la temática inicial. Entonces tenemos párrafo 6 y por último tenemos párrafo 7. Entonces díganme ustedes, ahí numeral en ese chat, ustedes me pueden decir, profe, vení. En el párrafo 1 lo que hacen es introducirnos el tema. En el párrafo 2, qué pena.
En el párrafo 2 nos hablan desde una perspectiva psicológica o psiquiátrica de lo que es el sufrimiento y de lo que es la felicidad o la falta de felicidad desde el punto de vista clínico médico. Bueno, en el párrafo 3 nos presentan la idea de un autor sobre el tema de la felicidad en relación con lo médico, o con lo psicológico en este caso. En el párrafo 4 nos hablan, miren esta expresión que aparece acá, esta expresión por otro lado, es decir, me hablan de una cosa, por otro lado me van a venir a hablar de otra cosa. ¿De qué nos van a venir a hablar? De esos 3 tipos de felicidad que hay. Y esos 3 tipos de felicidad me lo van a mencionar en el párrafo 5, en el párrafo 6. Bien, entonces ya habiendo expuesto en qué consiste cada uno de esos párrafos del 1 al 6, díganme ustedes ahí en el chat cuál sería el párrafo, pues me lo dicen con número, cuál sería el párrafo de transición entre un tema y otro. Vienen hablando de esto, vienen hablando de la psicología, vienen hablando de Seligman, que también es un psicólogo que trató el tema de la felicidad y de los trastornos a partir de esto. Y después, ¿qué pasa? Los leo ahí en el chat. Párrafo 4, me dice María Verónica. Vamos a leer ese párrafo, a ver si realmente es el de transición. Por otro lado, se plantea que existen 3 tipos de felicidad que obedecen a distintas formas de trascendencia personal. ¿De qué me van a hablar? De tipos de felicidad. Entonces, vienen hablando de un tema y me dicen, por otro lado, vamos a hablar de estas otras formas de felicidad según el tema principal. Entonces, comienza hablando de la felicidad hedonista. Qué pena. Comienza hablando de la felicidad hedonista. Luego me va a hablar de la felicidad de... También está la felicidad que nace de estar comprometidos con una tarea, ¿cierto? Y el tercero es la felicidad en el que nace cuando se lleva a cabo una actividad o una meta que le da sentido a nuestra vida. Esas serían las 3 formas de felicidad. Y me la aborda en los párrafos, la mitad del 4, el 5 y el 6. Listo, dice María Camila. 4 y es de transición entre ideas. Muy bien, María Camila, perfecto. Transición de ideas. Pero analizamos los 6 párrafos. Entonces, ¿y ese 7º párrafo de qué será? Pues es nuestro párrafo de conclusión. Pero ese párrafo de conclusión, ustedes me van a decir ahí en el chat si es un párrafo de finalización o de conclusión. ¿Cierto? Hay 2 formas de párrafo de conclusión, uno de finalización y otro de conclusión. Uno que cierra el tema y otro que me hace una conclusión de lo que se viene hablando. Leamos a ver ese párrafo y díganme ustedes qué tipo de párrafo de conclusión es. 7. Teniendo en consideración todos estos enfoques, queda en claro que la única forma de alcanzar la felicidad es mediante el seguimiento de determinadas conductas, las cuales permitirán aumentar la percepción de emociones positivas. Se debe disfrutar el presente y valorar el pasado, ver con esperanza y el futuro y siempre dedicar tiempo para actividades placenteras, interesantes y altruistas. La pregunta ahí en el chat, ¿concluye o finaliza? Díganme ustedes, ¿concluye o finaliza? María Verónica me dice que es de conclusión.
¿Qué dicen los demás? Ahí no solo están ellos conectados, hay varios chicos conectados. ¿Qué dicen los demás? Ese párrafo 7, ¿será de conclusión o de finalización? Recordemos que la finalización va a venir a cerrar el tema, también puede llegar a sugerir, el de conclusión puede presentar un resumen, una síntesis, concluir conocimientos, contenidos, etcétera. Entonces díganme ustedes cuál sería cuál. Verónica dice conclusión. Bueno, vamos a resaltar algo acá. Perdón. David dice conclusión. Está bien, mis muchachos. Vamos a ver este detalle. Se debe disfrutar el presente y valorar el pasado. Y después nos presenta un montón de situaciones. Se debe disfrutar el presente, valorar el pasado, ver con esperanza el futuro y siempre dedicar tiempo para actividades placenteras, interesantes y altruistas. Pregunta: ¿finaliza el tema o de una vez concluye con una sugerencia? Porque uno puede concluir también con una sugerencia para el lector, ¿cierto? Que concluye. Eso último que leemos ahí se expresa como una sugerencia. Se debe disfrutar del presente, valorar el pasado, ver con esperanza el futuro. Eso es una sugerencia que se le hace al lector. Muy bien, señor David. Bueno, entonces, ya habiendo analizado qué tipos de párrafos tenemos, de cuál era el párrafo de transición y cómo era nuestro párrafo de conclusión, vamos a otras preguntas que tenemos sobre nuestro propio texto analizado. Pregunta crítica. De acuerdo al texto que leímos, ¿por qué este tema es relevante en nuestra sociedad? Y otra pregunta: ¿a qué conclusión podemos llegar después de esta lectura? Este tema, ¿por qué es importante analizar el tema de la felicidad? Una pregunta ahí que ustedes me lo pueden responder en una oración bien construida, ahí en un comentario se puede hasta corto, pero que me respondan ustedes por qué es importante para nuestra sociedad el tema de hablar de la felicidad. Muchos dirán: profe, eso del tema de la felicidad es algo utópico, nosotros somos seres incompletos, pero espiritualmente también hay unas realizaciones. Entonces díganme ustedes por qué es importante para nosotros, en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestras familias, en nuestra vida amorosa, en nuestros diferentes círculos sociales. ¿Por qué sería importante ese tema para nuestra sociedad? ¿Qué dicen ustedes ahí en el chat? El tema de la felicidad. Yo Andrés Felipe, voy a decir que la felicidad es necesaria hablar de ella porque nos plantea unas especies de metas. La felicidad viene después del cumplimiento de unas metas o de unas alegrías supremamente espontáneas. Por ahí alguien me va a decir: profe, la felicidad viene después de momentos tristes, porque si no hay tristeza, no hay felicidad. Eso es probablemente debatible, pero puede ser una idea también. ¿Qué dicen ustedes, chicos, ahí? Que los veo como calladitos. ¿Por qué es importante la felicidad? Hablar de nuestra felicidad. ¿Día uno?
O me van a decir que ustedes no han tenido momentos de felicidad, o me van a decir que ustedes realmente no han vivido la felicidad todavía, o no, eso la felicidad es para los religiosos, o la felicidad es para otro tipo de personas. Se aceptan todo tipo de comentarios en este momento, pero bueno, yo también necesito irles recalcando la importancia, muchachos, de la actividad de profundización, muchachos. Entonces, allá en los diferentes colegios, allá en las instituciones en donde están, recuerden hacer estas actividades sugeridas. Nuestros profesores las pueden utilizar en tiempo de clase. Se aprenden acá ciertas cositas en este vamos para la universidad. La parte práctica la ponen allá ustedes en la sesión de clase. Hoy hay una actividad sugerida que parte de la continuación de la crónica de Tejada, de la lectura del que habíamos hecho la sesión de clase anterior y realizar ejercicios de identificación de párrafos de transición y de análisis de cómo sería el párrafo de conclusión. No me dieron ningún comentario sobre felicidad. Bueno, ya sabía yo que la felicidad es muy difícil, es muy difícil. Pero me alegra mucho que hayan participado el día de hoy. Muchas gracias por eso. Muchachos, pasen una muy buena tarde. Les debo decir gracias por estar ahí conectados. Muchas gracias por esa participación. Nos vemos en una próxima oportunidad y tengan una buena tarde. Hasta luego. Chao.